Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Buenos días. Buenos días. Les quería hacer una primera consulta. ¿Les llegó ya, digamos, la base de, de la prueba, digamos, que vamos a hacer el 8? Sí, sí llegó. Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre eso? Profe, Sí. yo tengo una duda respecto a lo que mandó, digamos, para la prueba. ¿Es taxativo o no? eh, Listo. no, esos son los temas. Ya, o sea, es como una guía, digamos, a modo Una general. guía, exactamente, digamos. Ya, perfecto. ¿Ah? Por lo tanto, para la prueba entran los contenidos que nosotros ya hemos visto, digamos, y que le hemos enviado también a través de los PowerPoint y la documentación que está en Educando sobre los mismos temas. Ya, profe, muchas gracias. Ya de nada. Bien, vamos a compartir pantalla, digamos, para iniciar la sesión de hoy. Bien, jóvenes, la semana pasada nosotros terminamos el análisis del amparo interamericano y vimos también el procedimiento, ¿cierto?, a través de lo que eran las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y también los reglamentos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, vimos que este procedimiento se inicia, ¿cierto?, mediante una queja, digamos, una petición ante la comisión. Vimos las distintas etapas que se desarrollan ante la comisión y que terminan con el informe del artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, digamos, y al mismo tiempo luego puede iniciarse el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generalmente, ¿cierto?, por una presentación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado no ha cumplido, ¿cierto?, con las recomendaciones que le formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver el problema de vulneración de derechos del cual el Estado había sido acusado, ¿cierto? Y en la Corte se desarrolla tanto el procedimiento escrito como oral que nosotros ya analizamos y que concluye con una sentencia de carácter vinculante y obligatoria, ¿cierto?, para el Estado, en la cual, fuera de determinar la responsabilidad internacional del Estado por vulneración de derechos, establece, ¿cierto?, las medidas reparatorias que debe concretar el Estado para restablecer, ¿cierto?, en lo posible el derecho o los derechos que han sido vulnerados a las víctimas, ¿cierto?, de dichas violaciones. Ahora vamos a analizar en el día de hoy un tema que está relacionado, ¿cierto?, pero que es diferente y que se denomina control de convencionalidad. En este sentido, el control de convencionalidad, ¿cierto?, que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos dimensiones, ¿cierto?, lo que podemos denominar el control de convencionalidad interno, ¿cierto?,
que es el control de convencionalidad que deben desarrollar los órganos del Estado, ¿cierto?, para respetar los estándares mínimos, ¿cierto?, en materia de derechos humanos, a que está obligado por ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, por otra parte, el control de convencionalidad que desarrolla la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que se denomina control de convencionalidad concentrado, ¿cierto?, que se desarrolla por la Corte Interamericana como último recurso, ¿cierto?, con el objeto de que los estados cumplan los estándares en materia de derechos humanos. Vamos a partir con una introducción general en este sentido, ¿sí?, que tiene por objeto, ¿cierto?, mostrar, ¿cierto?, lo que nos señala el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en este preámbulo de la Convención Americana, que ustedes deben tener, ¿cierto?, para su estudio, ¿cierto?, parte afirmando el reconocimiento de que los derechos esenciales, ¿cierto?, del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un Estado, sino que tienen como fundamentos los atributos de la persona humana. Y esta es la razón, dice el propio preámbulo, que justifica una protección internacional que es de carácter coadyuvante y complementaria. ¿Coadyuvante y complementaria de qué? ¿Cierto? Coadyuvante y complementaria de la tarea que en primer lugar tienen, ¿cierto?, los órganos internos del Estado, ¿cierto?, para respetar, ¿cierto?, asegurar, garantizar y promover los derechos, ¿cierto? Desde este punto de vista, por lo tanto, el sistema convencional va a complementar esa tarea que le corresponde en primer lugar a los estados, ¿cierto?, y por lo tanto va a exigir este sistema que, para que pueda plantearse, como ya lo vimos, el amparo interamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, se hayan agotado, en primer lugar, todos los recursos jurisdiccionales internos. Y solo agotados los recursos jurisdiccionales internos, las personas, ¿cierto?, que sienten que sus derechos han sido vulnerados o perturbados, ¿cierto?, en definitiva van a recurrir al sistema interamericano de protección, partiendo, ¿cierto?, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agreguemos en esta perspectiva que este sistema interamericano de protección de derechos que, ¿cierto?, regula la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hoy día, ¿cierto?, afecta, ¿cierto?, y por lo tanto involucra a 20 países, ¿cierto?, que son parte del sistema regional americano, ¿cierto?, de derechos humanos. Esto implica alrededor de 594 millones de habitantes, para que también tengamos presente, digamos, cuánta cantidad, ¿cierto?, de personas atiende el sistema interamericano. Y como ya sabemos, para poder, digamos, ¿cierto?, supervigilar y al mismo tiempo resolver los problemas, tenemos dos órganos que están también claramente especificados en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales ya, ¿cierto?, pudimos analizarlos a través del amparo interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señalado ello, cabe preguntarse, ¿y este sistema interamericano de protección de derechos, cuál es su objeto y cuál es su finalidad?
Y en este sentido tenemos que decir, en primer lugar, que este es un sistema internacional, ¿cierto?, de protección de derechos que ha sido acordado por los estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y cuál es su objeto y su fin? El objeto y fin es establecer estándares mínimos comunes en materia de respeto y de garantía de los derechos humanos, en lo que se ha denominado un germen de derecho público común a los países que forman parte del sistema, y además el segundo objeto y fin que persigue no es solo que respeten el estándar mínimo, ¿no es cierto?, en materia de derechos que establece el sistema interamericano, sino que al mismo tiempo los estados realicen una adecuación de sus ordenamientos jurídicos nacionales, ¿no es cierto?, para efectivamente garantizar, ¿cierto?, dichos estándares a los cuales nos hemos referido. Señalado estos objetos y objetivos, ¿cierto?, podemos además señalar, ¿cierto?, como lo hace, ¿cierto?, la opinión consultiva número 2 del año 82 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella nos señala que el objeto y fin de la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes, ¿no? Por lo tanto, hay en este sentido una perspectiva en la que no importa, ¿cierto?, de qué Estado es la persona, ¿cierto?, si es que en el fondo se encuentra bajo la jurisdicción de cualquiera de los estados que forman parte del sistema. Y al aprobar estos tratados, nos dice también la Corte, los estados se someten a un ordenamiento jurídico dentro del cual ellos, por el bien común, asumen un conjunto de obligaciones, no en relación con otros estados, sino fundamentalmente hacia las personas, hacia los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción. Por lo tanto, todo el sistema está orientado a proteger los derechos de las personas que forman parte o que se encuentran bajo la jurisdicción de los estados que han asumido, ¿no?, libre y voluntariamente, ¿no?, el respeto y garantía del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Veamos ahora lo que nos dice la misma Corte Interamericana en un caso contencioso, ¿cierto? En este sentido, tenemos que tener presente que la Corte Interamericana actúa a través de dos modalidades o instrumentos. Por una parte, los casos contenciosos, ¿no?, y por otra parte, las opiniones consultivas que les son solicitados por los estados, ¿no?, que forman parte del sistema. Desde esta perspectiva, en este caso contencioso, que se denomina masacre de Mapiripán versus Colombia, ¿cierto?, se señala por parte de la Corte que esta convención americana, así como los tratados que la complementan, ¿cierto?, se inspiran en valores comunes superiores, que están centrados en la protección del ser humano. Están dotados de mecanismos específicos de supervisión y se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva. En este sentido, ¿cierto?, los estados, cada uno y todos, tienen un objetivo que es precisamente, ¿cierto?, de hacer efectivo el sistema, ¿cierto?, del cual ellos participan. Y consagra
este sistema obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tienen una naturaleza especial que la diferencian a estos tratados de otros tratados que podemos denominar tratados tradicionales, ¿no? En la medida en que los tratados tradicionales, ¿no?, reglamentan intereses recíprocos entre los estados partes, como son, por ejemplo, los tratados, ¿no es cierto?, comerciales o de otro tipo, que en definitiva, ¿cierto?, posibilitan que cuando una de las partes deja de cumplir el tratado, eso habilita también a la otra parte para dejar de cumplirlo. Sin embargo, aquí cuando estamos ante tratados de derechos humanos, donde lo que está en juego no son los intereses recíprocos entre los estados, sino que lo que está en juego es el respeto de los derechos humanos. En definitiva, ningún estado que es parte del sistema y que en el fondo está en esta perspectiva de la noción de garantía colectiva, ningún estado puede dejar de cumplir las obligaciones que emanan del tratado, ¿cierto?, aun cuando algún estado deje de cumplirlo, ¿no? Por lo tanto, esta es una diferencia fundamental entre los estados, entre los tratados de derechos humanos y los tratados comunes. Agreguemos también, por otra parte, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, es el órgano jurisdiccional vinculante para los estados a los cuales estos le han reconocido competencia, ¿no? Por lo tanto, las sentencias que emanan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen obligaciones de resultado. Por lo tanto, cuando la Corte Interamericana emite una sentencia, esa sentencia, ¿no?, constituye una obligación de ser cumplida por parte del Estado contra el cual se emitió la sentencia, y el Estado responde ante la Corte porque las medidas de reparación que ella ordena sean efectivamente concretadas por el Estado. Cabe señalar que las sentencias de la Corte Interamericana son sentencias que tienen valor de cosa juzgada, material, y sobre las cuales no hay recurso alguno. Y en este sentido es necesario, por lo tanto, tener presente los artículos 67 y 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a esta materia. Esta jurisdicción, además, se caracteriza por un elemento que normalmente no ocurre con las jurisdicciones, ¿cierto?, ordinarias o especiales al interior de los estados, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene la supervigilancia del cumplimiento de sus fallos hasta que el respectivo estado parte cumple con todas las medidas de reparación que están determinadas por la Corte en la sentencia, ¿no? Por lo tanto, la Corte Interamericana va a mantener, ¿no?, bajo constante supervisión, ¿no?, y supervigilancia el hecho que el Estado vaya cumpliendo con esas medidas de reparación. Y por lo tanto, cada cierto tiempo, la Corte va a ir exigiéndole al Estado que informe acerca del cumplimiento de la sentencia y el avance en el cumplimiento de las medidas de reparación. Y por lo tanto, a través de ello, la Corte Interamericana va controlando que las sentencias vayan siendo cumplidas por los estados infractores, ¿cierto?, que ella haya determinado. A su vez, cabe también, y es muy importante tener presente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete final de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, como lo dice el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
en su párrafo tercero, la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ya sea por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores del artículo 62, o por convención especial, que también es otra forma de reconocer la competencia en este sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pongámonos en este caso en la situación de Chile. Chile efectivamente reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del decreto presidencial 873 del 23 de noviembre de 1990. Cabe señalar, por lo tanto, que apenas se recuperó la democracia en Chile, ¿cierto?, el gobierno chileno, ¿cierto?, asumió, ¿cierto?, la obligación, ¿cierto?, de reconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano, como ya hemos determinado, de interpretación y de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, obviamente algo que no hizo nunca el gobierno militar, ¿cierto?, que rigió los destinos del país entre, ¿cierto?, septiembre del 73 y marzo de 1990. ¿Y qué dice este decreto? ¿Cierto? Este decreto, en el literal B del mismo, señala que el gobierno de Chile declara que reconoce como obligatoria, de pleno derecho, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta convención de conformidad con lo que dispone su artículo 62, vale decir, el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, es claro que desde el 23 de noviembre de 1990, ¿no?, el Estado de Chile está sometido, ¿no?, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta, por lo tanto, ¿no?, puede, ¿no?, a través de los casos contenciosos, obligar al Estado a cumplir sus sentencias cuando ésta determina que han sido violados los derechos de cualquier persona que se encuentra bajo la jurisdicción del Estado de Chile, y debe cumplir la sentencia de la Corte y adoptar las medidas de reparación que esta determina como obligaciones de resultado. Avancemos en esta perspectiva y podemos decir que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo, ¿cierto?, va a establecer una vinculación a través de su sentencia con el Estado específico, ¿cierto?, que violó el derecho, sino que, como la Corte es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos, ella, a través de sus sentencias, también, ¿cierto?, realiza lo que se denomina cosa interpretada, ya que a través de su sentencia, en el fundamento de las sentencias, va a ir también clarificando y determinando qué es lo que debe ser, ¿cierto?, considerado como la interpretación correcta, ¿cierto?, de las disposiciones de la Convención y de todo el corpus juris interamericano, vale decir, de todos los tratados que forman parte del sistema interamericano y que complementan en tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina el sentido y alcance de las disposiciones de todo este corpus juris interamericano a través, ¿cierto?, de la parte considerativa de las sentencias. Por lo tanto, aunque no se sea el Estado afectado y condenado por violación de derechos,
los demás estados que forman parte del sistema saben, ¿cierto?, a través de dichas sentencias, cuál es el sentido y alcance de las disposiciones del Corpus Juris Interamericano y cómo debe comportarse el Estado para respetar el estándar mínimo, ¿cierto?, de los derechos que están siendo objeto, ¿cierto?, de garantía por el sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, no es necesario que la Corte Interamericana dicte sentencias sobre las mismas situaciones para cada país para que estos entiendan cuál es el sentido y alcance de sus obligaciones jurídicas en las sentencias que emite. Basta que la Corte emita 2 o 3 sentencias sobre una misma materia para que todos los estados, ¿cierto?, en definitiva, deban operar de buena fe, ¿cierto?, cumpliendo el estándar que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 29, determina 4 reglas de interpretación, ¿no?, y esas reglas de interpretación son válidas, por lo tanto, para la interpretación de todos los derechos que integran, ¿cierto?, el Corpus Juris Interamericano, ¿cierto? Ellas están claramente determinadas por 4 literales, ¿cierto?, del literal A al literal D, ¿cierto?, y vamos a analizar cada uno de ellos. El encabezamiento del artículo 29, como reglas de interpretación, nos dice: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de a. Permitir a alguno de los estados partes, grupos o personas suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Por lo tanto, ningún estado parte del sistema interamericano puede, ¿cierto?, afectar el goce y ejercicio de los derechos que están contenidos en el sistema interamericano, ¿cierto?, ni tampoco puede limitarlos más allá de lo que el propio sistema interamericano permite. De esta manera, cualquier supresión en el goce y ejercicio de algún derecho, ¿cierto?, o una limitación mayor que la que permite el sistema interamericano, el Estado que concrete esa acción, ¿cierto?, cae claramente en responsabilidad internacional por violación, ¿cierto?, de los derechos del sistema interamericano. Agreguemos también, por otra parte, ¿cierto?, que el literal B, ¿cierto?, de este artículo 29, tomando nuevamente el encabezamiento, nos dice que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Esto, en definitiva, ¿cierto?, si lo entendemos bien, va a implicar, ¿cierto?, lo que se denomina el principio favor persona o principio pro homine. Este principio favor persona o pro homine tiene 2 vertientes. Tiene lo que podemos denominar una vertiente interpretativa. En la vertiente interpretativa, ¿cierto?, de acuerdo con lo que termina este literal B, ¿cierto?, no se puede limitar el goce y ejercicio de ningún derecho o libertad que pueda estar reconocido por el ordenamiento jurídico de los estados partes o de acuerdo con la propia Convención, ¿cierto?, Americana de Derechos Humanos, ni tampoco con cualquier otra convención en que sea parte uno de dichos estados.
Esto implica que, por lo tanto, ante distintas interpretaciones diferentes del alcance de un derecho, en definitiva, siempre debemos preferir aquella interpretación que mejor asegure y garantice el ejercicio del derecho y al mismo tiempo el ejercicio mejor o más favorable a la persona de los derechos. Y por otra parte, hay una vertiente, ¿cierto?, que podemos denominar vertiente normativa del principio pro homine o favor persona, que también está reflejada en este literal B, que nos dice que cuando dos normas, ¿cierto?, o dos, ¿cierto?, disposiciones regulan un mismo derecho, siempre debemos preferir aplicar aquella norma que mejor protege los derechos que aquella que lo protege menos. Y por lo tanto, siempre hay que preferir la norma que entrega mayores goce en el ejercicio del derecho, aquella que optimiza, ¿cierto?, el ejercicio del derecho frente a aquella otra que establece una menor garantía del ejercicio del mismo. Y esto implica, por lo tanto, que en este caso puede incluso haber normas de derecho interno y normas de derecho internacional, ¿no? Y también puede haber dos normas de derecho internacional que regulen el mismo derecho. En todos estos casos siempre debemos preferir aquella norma, ¿cierto?, que mejor protege, que mejor asegura, que mejor, ¿cierto?, garantiza el ejercicio efectivo del respectivo derecho. Esto implica, por lo tanto, que en materia de derechos humanos, ¿cierto?, incluso cuando están presentes y hay un tema de análisis de normas de derecho interno y normas de derecho internacional, ¿cierto?, aquí no hay ni corre el principio de jerarquía normativa al cual estamos acostumbrados, ¿cierto?, fundamentalmente porque generalmente analizamos normas de derecho interno, ¿cierto?, y obviamente en el ámbito del derecho interno todas las fuentes del derecho, ¿cierto?, en definitiva, tienen un lugar, ¿cierto?, que está determinado por lo que la Constitución establece, ¿cierto?, y cómo la Constitución regula las fuentes, ¿cierto?, del derecho interno. Pero cuando estamos ante normas de derecho internacional, ¿cierto?, en definitiva, el principio de jerarquía no corre, no tiene, ¿cierto?, fuerza. ¿Por qué? Porque el derecho internacional se rige por sus propias fuentes del derecho, que son, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, ¿cierto?, las normas de derecho consuetudinario internacional, las normas de carácter convencional internacional y los principios generales del derecho internacional. Y por lo tanto, cuando de alguna manera estamos frente a un tratado, ¿cierto?, internacional, ¿cierto?, no podemos decir que la Constitución, ¿cierto?, va a primar sobre ese tratado de derecho internacional, porque en definitiva la Constitución prima sin lugar a dudas en el plano del derecho interno y sobre las normas del derecho interno que han sido estructuradas de conformidad con la Constitución. Pero la Constitución no tiene ningún valor, ¿cierto?, para regir el derecho internacional, salvo, ¿cierto?, el hecho de que los estados forman parte, ¿cierto?, de la posibilidad de desarrollar, ¿cierto?, a través de los acuerdos con otros estados, con organismos internacionales, desarrollar derecho internacional. Pero en este sentido, el Estado, ¿cierto?, no puede por sí solo, ¿cierto?, afectar ninguna norma de derecho internacional.
desde este punto de vista. Por lo tanto, ¿cierto?, generalmente cuando se busca ratificar un tratado internacional, lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es ver si la Constitución es compatible, ¿cierto?, con los derechos y obligaciones que genera el tratado internacional. Y por lo tanto, si el tratado internacional no es compatible con la Constitución nacional, en definitiva, lo que debe ocurrir, ¿cierto?, es que, en definitiva, ese tratado no se puede incorporar al ordenamiento jurídico, no porque la Constitución sea superior al tratado, sino porque, en definitiva, la Constitución tendrá que modificarse, ¿cierto?, para hacerse compatible con el tratado y así el tratado ingresar al ordenamiento jurídico interno. Acordémonos también en este sentido que el artículo 54, numeral primero, ¿cierto?, párrafo quinto, ¿cierto?, nos dice hoy día claramente, después de la reforma del año 2005, que ninguna disposición de un tratado puede ser modificada, suprimida o suspendida, sino de acuerdo con el propio tratado o de acuerdo con las reglas generales del derecho internacional, ¿no? Por lo tanto, si ustedes ven el texto de la Constitución, en este artículo 54, numeral primero, inciso quinto, van a encontrar exactamente esas expresiones. Por lo tanto, eso implica que una vez que un tratado ha sido incorporado al derecho interno, ¿no?, el Estado no se puede desvincular de ese tratado, sino de acuerdo con lo que el propio tratado dispone o de acuerdo con las reglas generales del derecho internacional, no de acuerdo a la voluntad del Estado, ¿no? Y esto es importante que lo internalicemos bien, ¿no?, porque esto es todavía más fundamental en materia de derechos humanos. Señalemos al mismo tiempo, ¿cierto?, y aquí también tenemos que tener presente, además de ese artículo 54, ¿no es cierto?, numeral primero, inciso quinto, tenemos también que tener presente lo que nosotros ya hemos estudiado en este curso, ¿cierto?, que es fundamentalmente el artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, que ustedes ya deben conocer muy bien y saber, ¿cierto?, que en su segunda oración determina, ¿cierto?, que los órganos del Estado no solo deben respetar y promover los derechos asegurados en el propio texto de la Constitución, sino también en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como lo determina expresamente el artículo quinto de la Constitución. Por lo tanto, cuando se viola un derecho, ¿cierto?, humano asegurado, ¿cierto?, convencionalmente, y el Estado ha ratificado dicha convención y está obligado, por lo tanto, a respetar y a garantizar ese derecho, en definitiva, si no lo hace, no solo genera responsabilidad internacional por violación del respectivo derecho o de varios derechos, ¿cierto?, contenidos en esa convención, ¿cierto?, como puede ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que al mismo tiempo, en ese caso, también está violando dos reglas de derecho constitucional, ¿cierto?, el artículo quinto, inciso segundo, y el artículo 54, número primero, ¿cierto?, inciso quinto de la Constitución. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo presente, ¿cierto?, en lo que se refiere luego a la aplicación de esta materia que estamos analizando, ¿cierto? Señalado ello, podemos decir que este principio favor persona, ¿cierto?, es usado, ¿cierto?, jurisprudencialmente, ¿cierto?, por los tribunales ordinarios y también por las cortes constitucionales, ¿cierto? Así podemos señalar claramente, ¿cierto?, que este principio se aplica, ¿cierto?, por la Corte Suprema Argentina, por la Corte Suprema de México,
por las salas constitucionales de la Corte Suprema de Costa Rica, de El Salvador, ¿no? Por los tribunales constitucionales de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Guatemala, de Perú, de República Dominicana, entre otros, ¿no? Y además vamos a encontrarnos con que distintas, ¿no?, constituciones, fundamentalmente a partir, ¿no?, del año 90 hacia adelante, ¿no?, vamos a encontrarnos que han incorporado, ¿no?, como regla de interpretación, ¿no?, en materia de derechos, en el propio texto de la Constitución, el principio favor persona, que nosotros ya hemos considerado dentro de esta perspectiva. Así, por ejemplo, podemos señalar que ello está incorporado, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, en la Constitución de Colombia, ¿no?, está incorporado al mismo tiempo, ¿no?, en la Constitución de Bolivia, en la Constitución de Ecuador, en la Constitución de, ¿cierto?, de Costa Rica, está incorporado al mismo tiempo en la reforma constitucional, ¿cierto?, de México del año 2011, ¿cierto?, y por lo tanto vamos viendo cómo esta perspectiva de asumir expresamente en el texto de la Constitución, ¿cierto?, este principio favor persona, ¿cierto?, va creciendo en el ámbito regional americano, sin perjuicio de que quienes no lo tengan en su ordenamiento jurídico constitucional lo tienen igual por las reglas de interpretación, ¿cierto?, del artículo 29 de la Convención Americana, que forma parte también del derecho interno. Y así, por lo tanto, en el caso chileno, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia tienen variada jurisprudencia en que, en definitiva, en las reglas de interpretación aplican el principio favor persona. Señalado ello, podemos agregar que este artículo 29 sobre reglas de interpretación tiene un literal C, ¿no? Y este literal C, ¿cierto?, si lo consideramos también, ¿cierto?, con el encabezamiento, nos dice que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Aquí, por lo tanto, esta regla de interpretación nos dice, ¿cierto?, que en definitiva no son solo derechos aquellos que están expresamente explicitados en normas, ¿cierto?, sino que, como ya lo hemos señalado anteriormente, ¿cierto?, cuando analizamos el bloque constitucional de derechos, ¿cierto?, hay también derechos que no se encuentran regulados o positivados en normas, pero que son igualmente inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Y ellos constituyen lo que hemos denominado los derechos implícitos o los derechos no enumerados, que, como también ya hemos precisado, forman parte del bloque constitucional de derechos, ¿cierto? Y hemos dicho también en esta misma perspectiva que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional jurisprudencialmente han reconocido la existencia de estos derechos no enumerados o implícitos, y hemos dado algunos ejemplos de ellos, ¿cierto?, como puede ser el derecho a la identidad, el derecho a la propia imagen, el derecho, ¿cierto?, a ser informados, ¿cierto?, de la información pública, ¿cierto?, y muchos otros derechos que también, ¿cierto?, se sitúan en esta perspectiva de derechos no enumerados y que surgen fundamentalmente como exigencias, ¿cierto?, de la dignidad de la persona humana, ¿cierto?, y que se desarrollan, ¿cierto?, primero como estos derechos no enumerados
y luego el ordenamiento jurídico los va reconociendo expresamente y convirtiendo a su vez también en norma dentro de dicho ordenamiento jurídico. Si pasamos al último literal de las reglas de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos vamos a encontrar que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de excluir o de limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Esta disposición del literal D del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, nos indica, ¿cierto?, que la Corte no solo, ¿cierto?, por lo tanto, tendrá presente los propios derechos de la Convención Americana, sino que tiene que tener también presente, ¿no?, aquellos que están precisados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el ámbito americano, ¿no?, y otros actos institucionales de la misma naturaleza. Por lo tanto, todas las demás convenciones, tratados, ¿no?, que surjan del sistema interamericano de derechos humanos también son aplicados, ¿no?, por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y por lo tanto todo ese conglomerado, ¿no?, de tratados o convenciones del sistema interamericano conforman lo que podemos denominar el corpus juris interamericano, y todo ese corpus juris interamericano constituye estándar mínimo, ¿cierto?, que debe ser asegurado, promovido y garantizado, ¿no?, y a su vez aplicado, ¿no?, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los estados que han ratificado cada una de dichas convenciones. Así tenemos, por lo tanto, 4 reglas fundamentales en materia de interpretación de derechos que siempre debemos tener presente y siempre debemos, por lo tanto, saber, ¿cierto?, aplicar, digamos, cuando estamos ante casos específicos. Cabe, a su vez, ¿cierto?, señalar que, habiendo analizado estas 4 reglas, veamos si hay al menos, ¿cierto?, alguna duda que pudiera plantearse respecto de alguna de ellas por parte de ustedes. Por lo tanto, abramos, ¿cierto?, la posibilidad para las preguntas, dudas o comentarios que ustedes quieran hacer respecto de estas reglas de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de algún otro aspecto que hayamos visto previamente en la sesión del día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla por un momento, precisamente para que concretemos este diálogo, ¿cierto?, y por lo tanto ofrecemos de inmediato la palabra, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacer todas las consultas, dudas o comentarios que estimen convenientes. Se ofrece, por lo tanto, la palabra. Profesor, yo, Camila Repeto. Camila, adelante. No me quedó muy claro el numeral A del artículo 29, si lo pudiera volver a explicar, por favor. Sí, lo vamos a poner de todas maneras en pantalla, ¿cierto?, precisamente para que lo puedan ver nuevamente. Ahí está el primer literal del artículo 29,
¿cierto?, de las reglas de interpretación. ¿Qué nos dice ella? Volvamos a repetirlo. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Esta regla, ¿cierto?, que establece el artículo 29 de la Convención Americana, señala que ningún Estado, ninguna autoridad del Estado, ningún grupo ni ninguna persona están autorizados para, ¿cierto?, impedir el goce y ejercicio de los derechos que están asegurados por la Convención Americana, y por lo tanto, si así lo hicieran, estarían, ¿cierto?, generando responsabilidad internacional de ese Estado por vulneración de los derechos de la Convención, ¿cierto?, ni tampoco ningún Estado, autoridad, ¿cierto?, o grupo está autorizado para limitar, ¿cierto?, los derechos asegurados y garantizados por la Convención en una dimensión mayor que aquella que la propia Convención, ¿cierto?, determina a través de los respectivos derechos. Esto implica, por lo tanto, que el Estado siempre debe, ¿cierto?, asegurar el ejercicio de los derechos y el goce de ellos conforme al estándar mínimo que determina la Convención Americana de Derechos Humanos. Y nunca, además, puede limitar esos derechos en mayor medida de lo que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos autoriza, ¿cierto? En este sentido, las limitaciones, ¿cierto?, a los derechos, además, deben ser interpretadas siempre en sentido restrictivo, solamente para los casos en que la norma positiva así lo determina, y nunca pueden, por lo tanto, extenderse esas limitaciones a hipótesis que no estén contempladas expresamente en la norma de derecho positivo. No sé si te quedó claro. Sí, profe, súper claro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, duda? Yo, profesor. Sí, con todo gusto. ¿Será posible que me explique nuevamente sobre el corpus juris, que fue lo último que mencionó? Sí, es el literal D, ¿cierto?, Sí. este artículo 29, ¿cierto?, de la Convención Americana, que es este. ¿Qué nos dice esta regla? Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de, literal D, excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza, ¿cierto? Estamos hablando, por lo tanto, de actos internacionales, ¿cierto?, escritos que tienen el nombre de declaración, convención, ¿cierto?, pacto, etc. En este sentido, por lo tanto, lo que nos dice esta norma es que, por lo tanto, no solo la Corte Interamericana va a interpretar y aplicar, ¿cierto?, las disposiciones que la propia Convención Americana expresa, sino que además también, ¿cierto?, la Convención Americana, perdón, la Corte Interamericana va a aplicar, ¿cierto?, lo que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que puede, por lo tanto, tener elementos complementarios, ¿cierto?, a los que tiene la Convención Americana, y por lo tanto, ¿cierto?, si tiene elementos que en definitiva, ¿cierto?, complementan la Convención Americana, esos elementos deberán también ser, ¿cierto?, aplicados por las tareas de interpretación y aplicación que debe realizar la Corte Interamericana
¿cierto?, de el derecho, ¿cierto?, que es de carácter regional americano en materia de derechos humanos. Pero no solo debe aplicar los derechos contenidos en la Convención y en la Declaración Americana de Derechos Humanos, sino también en todos los otros actos internacionales de la misma naturaleza que emanen, ¿cierto?, del sistema interamericano de derechos. Y aquí, por lo tanto, vamos a encontrarnos con una serie de convenciones que han sido, ¿cierto?, desarrolladas y ratificadas por los estados, ¿cierto?, en el ámbito regional americano, ¿cierto?, que en definitiva complementan, ¿cierto?, lo que son estos dos instrumentos, la Convención Americana y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y por lo tanto, todo ese conjunto de convenciones, declaraciones, ¿cierto?, en definitiva conforma lo que se denomina este corpus juris interamericano. Y es todo este corpus juris interamericano lo que va, ¿cierto?, a interpretar y aplicar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, cuando en definitiva, ¿cierto?, deba emitir en algunos casos opiniones consultivas o en otros casos resolver casos contenciosos, ¿cierto?, por eventual vulneración de derechos por parte de uno de los Estados miembros del sistema. No sé si te queda claro. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario? Bien. Si no hay más dudas, ¿cierto?, sobre este aspecto, ¿cierto?, pasaremos, por lo tanto, a precisar cuáles son las obligaciones, ¿cierto?, de carácter general que los estados que forman parte de la Convención, ¿cierto?, de Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, adquieren al momento de ratificar la Convención. En este sentido, podemos decir que los estados partes, los órganos de estos estados partes y los agentes de ejercicio del poder público de esos estados partes se comprometen, en primer lugar, conforme a lo que determina el artículo 1, párrafo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a respetar y garantizar todos y cada uno de los derechos que forman parte, ¿cierto?, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y de los demás tratados que, como ya vimos, conforme al artículo 29, literal D, forman parte también del corpus juris interamericano y que el respectivo Estado haya ratificado. Dentro de esta perspectiva, esta es la primera obligación general que asume cada uno de los Estados al momento de ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero junto con ello, adquiere otra segunda obligación general, que es la que determina el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es esa segunda obligación? La segunda obligación es adecuar el ordenamiento jurídico interno a los derechos que debe ser asegurados y garantizados por el Estado parte, y para lo cual tendrá que aplicar todas las medidas legislativas o de otro carácter que tengan en su ordenamiento jurídico interno con el objeto, ¿cierto?, de generar las adecuaciones de su propio ordenamiento jurídico al respeto de los estándares mínimos de derechos que consigna el sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, estas dos obligaciones son fundamentales, ¿cierto?, que es la obligación de respetar y garantizar los derechos y la de adecuar el ordenamiento jurídico interno, ¿cierto?,
a través de medidas legislativas o de otro carácter que indique su propio ordenamiento jurídico, para adecuarse, ¿cierto?, al estándar mínimo que ese ordenamiento jurídico debe tener, ¿cierto?, para respetar los derechos, asegurarlos y garantizarlos adecuadamente. Cabe también señalar dentro de esta perspectiva que, por lo tanto, cuando un Estado vulnera un derecho específico contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿cierto?, no solo vulnera ese derecho, sino que vulnera al menos, ¿cierto?, la primera obligación general, cuál es la de su compromiso de respetar y de garantizar los derechos que estaban asegurados convencionalmente. Por lo tanto, si ustedes ven la convención, perdón, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes van a ver que siempre, ¿cierto?, la Corte, al momento, ¿cierto?, de establecer la responsabilidad del Estado, establece que ha violado, ¿cierto?, la obligación de respetar y garantizar los derechos que está contenido en el artículo 1.1, ¿cierto?, y además, ¿cierto?, la vulneración de uno o más derechos específicos de la Convención. O incluso, no solo puede haber vulnerado una obligación general y el derecho específico, sino que eventualmente puede haber violado las dos obligaciones generales, porque por una parte está la obligación de respetar y garantizar cada uno y todos los derechos en el estándar mínimo que asegura el Corpus Juris Interamericano, sino que además tiene la obligación de que si su sistema jurídico no respeta y garantiza los derechos convencionales al momento de ratificar, tiene, ¿cierto?, la obligación, el Estado parte, de adecuar todo su ordenamiento jurídico interno a partir de la Constitución, las leyes, las normas reglamentarias, etcétera, ¿para qué? Para garantizar efectivamente los derechos convencionales, ¿cierto? Y para ello debe utilizar todo su arsenal, ¿cierto?, de reformas constitucionales, reformas legislativas, reformas administrativas, con el objeto, ¿cierto?, de cumplir su obligación de buena fe, ¿cierto?, de adecuar su ordenamiento jurídico al respeto y garantía de los derechos. En este sentido, pongamos un solo ejemplo. En el año 2001, ¿cierto?, la Corte Interamericana condenó al Estado de Chile, ¿cierto?, fundamentalmente por el caso denominado la última tentación de Cristo. ¿Por qué lo condenó? Porque el artículo 19, número 12, inciso final de la Constitución, estaba establecido un sistema de censura cinematográfica, ¿cierto?, que abarcaba no solo a los niños y adolescentes, sino también a los adultos. En tal sentido, ¿cierto?, a su vez, los tribunales ordinarios de justicia hasta la Corte Suprema aplicaban la perspectiva de que en el fondo había un problema de la necesidad de ponderar derechos, ¿cierto?, porque por una parte, ¿cierto?, aquí en la expresión cinematográfica, la última tentación de Cristo, se estaba eventualmente afectando el derecho a la honra, ¿cierto?, de la persona de Cristo, y por otra parte, ¿cierto?, estaba en juego la libertad, ¿cierto?, de expresión y de información sin censura previa, ¿cierto?, que estaba contenido en el propio artículo 19, número 12 de la Constitución. Y además, utilizando un criterio muy malo desde el punto de vista, ¿cierto?, de interpretación de los derechos, que ustedes ya lo conocen, porque se supone que también estudiaron los postulados de interpretación constitucional, los órganos, ¿cierto?, jurisdiccionales del Estado chileno aplicaron la perspectiva, ¿cierto?, la aproximación de que, en definitiva, en el artículo 19 de la Constitución, los derechos están escalonados jerárquicamente.
Y por lo tanto, como el derecho a la protección de la honra está en el 19 número 4, ¿cierto? Ese es de mayor jerarquía que el que está contenido en el 19 número 12 de la Constitución. Y por lo tanto, debe aplicarse, ¿cierto? En este caso, cuando existe, ¿cierto?, un problema de conflicto eventual entre los derechos, debe aplicarse, ¿cierto?, el derecho que está en el numeral, ¿cierto?, que tiene mayor importancia respecto de aquel que tiene menor importancia. Y en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile, primero porque esa interpretación de los derechos no es válida. Todos los derechos en nuestro ordenamiento jurídico están en un mismo artículo y por lo tanto tienen la misma, ¿cierto?, fuerza normativa, ¿cierto? Están todos en el artículo 19 de la Constitución. Los numerales son solamente, ¿cierto?, para distinguir unos de otros, pero no para otorgarle una mayor o menor jerarquía. Además, todos ellos son derivaciones de la dignidad de la persona humana en distintos ámbitos, ¿cierto?, de lo que es el desarrollo precisamente de lo necesario para, ¿cierto?, que los seres humanos puedan desarrollar sus propios proyectos de vida. Y al mismo tiempo, en este sentido, fuera de señalar que la perspectiva de jerarquización de los derechos es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, además le agregó que el artículo 13 de la Convención prohíbe, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, establecer censura, ¿cierto?, en el caso de las perspectivas artísticas, y obviamente el cine es uno de los artes, ¿cierto?, en este sentido, a personas mayores de edad. Y por lo tanto, eso también está expresamente señalado en, ¿cierto?, la primera parte del artículo 19, número 12, cuando dice que no hay censura previa, sino solo responsabilidad ulterior, ¿cierto? Y en este sentido, por lo tanto, se ha aplicado censura previa y además para adultos. Y en este sentido, en las obras cinematográficas no puede haber censura para adultos. Los adultos son personas que tienen criterio propio y que tienen discernimiento y por lo tanto ellos evaluarán qué quieren ver, qué no quieren ver, qué arte les gusta, qué otro no les gusta y en definitiva, ¿cierto?, determinar, ¿cierto?, en definitiva lo que consideran bueno o malo, ¿cierto?, adecuado, injusto, etc., ¿cierto? Y desde ese punto de vista, la Corte Interamericana ordenó al Estado de Chile como medida de reparación, en este caso, ¿cierto?, modificar el artículo 19, número 12, y eliminar la posibilidad de censura, ¿cierto?, cinematográfica para adultos, ¿cierto? Y en este sentido, el Estado de Chile tuvo que cumplir esa sentencia. Y para cumplirla, estaba obligado a modificar su propia Constitución. Y eso es lo que hizo, ¿cierto? Modificó, a través de una reforma constitucional, el artículo 19, número 12, y cambió, por lo tanto, ¿cierto?, la censura cinematográfica y determinó solo un sistema de calificación cinematográfica que obviamente puede afectar, ¿cierto?, tramos de edad para quienes no son adultos. Esto vale decir, para quienes todavía no tienen un criterio formado ni una capacidad de discernimiento adecuada, y ellos son fundamentalmente los niños y adolescentes, ¿cierto? Y, por lo tanto, tuvo que cambiar el sistema de censura por un sistema de calificación, ¿cierto?, para menores de edad, ¿cierto? Y además de ello, ¿cierto?, tuvo que introducir en el artículo 19, número 25 de la Constitución, la libertad de creación artística. Por lo tanto, tuvo que modificar dos disposiciones de la Constitución: el inciso final del artículo 19, número 12, y, ¿cierto?, el encabezamiento del 19, número 25 de la Constitución,
para asegurar y garantizar la libertad de creación artística en el ámbito del derecho chileno. Este ejemplo les muestra solamente, ¿cierto?, el hecho de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un Estado que ha ratificado la Convención y que cumple, ¿cierto?, de buena fe las obligaciones que establece la Convención, puede obligarlo a modificar no solo las leyes o los reglamentos, sino incluso su propio texto constitucional, ¿cierto?, y adecuarlo al estándar de derechos que exige en este sentido, ¿cierto?, el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Se entiende? Vuelvo a preguntar, ¿se entiende bien Sí, lo que profe, se implica entiende. la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico interno a través de medidas normativas o de otro carácter, ¿cierto?, para ajustarlo al estándar, ¿cierto?, que implica el Corpus Juris Interamericano, ¿cierto? Cerremos esta parte señalando un poco lo que son los efectos de este artículo primero, como también del artículo segundo de la Convención que hemos señalado. El artículo primero establece, por lo tanto, obligaciones que son de exigibilidad inmediata y que el Estado tiene que cumplir frente a todas las personas que se encuentran sometidas a su jurisdicción y obviamente sin ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, la obligación de respetar y garantizar los derechos convencionales no solo debe cumplirlo el Estado respecto de las personas que son nacionales del respectivo país, sino respecto de cualquier persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Por lo tanto, a las personas extranjeras que se encuentran, ¿cierto?, en el territorio de un Estado parte de la Convención Americana, a esas personas también, ¿cierto?, debe respetársele cada uno y todos los derechos asegurados convencionalmente sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Agreguemos también, por otra parte, que el deber del Estado parte es, por lo tanto, de organizar todo su aparato gubernamental, todos los órganos del Estado, todas las autoridades, toda la estructura a través de la cual se manifiesta el ejercicio del poder público de ese Estado, de manera tal de que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos, ¿no?, que contiene el Corpus Juris Interamericano. Agreguemos además, ¿no?, que conforme a este artículo primero, ¿no?, este comporta la necesidad no solo de que haya una adecuación normativa, ¿cierto?, que los órganos del Estado deben cumplir, sino que además haya una conducta, ¿cierto?, de los órganos estatales y de las autoridades que asegure la existencia en la realidad, para decir con eficacia, ¿cierto?, el libre y pleno ejercicio de los derechos asegurados por el Corpus Juris Interamericano. Por lo tanto, el Estado debe ajustar no solo su estructura normativa y administrativa, ¿no?, sino también, ¿cierto?, la conducta de las autoridades gubernamentales, de todos los órganos y autoridades, ¿cierto?, para, en definitiva, asegurar una eficaz garantía, ¿cierto?, del libre y pleno ejercicio de los derechos. Agreguemos al mismo tiempo los efectos del artículo segundo de la Convención Americana como obligaciones generales del Estado. En este sentido, por lo tanto, el Estado, de acuerdo al artículo segundo,
tiene la obligación jurídica de modificar y eliminar todas las normas de su ordenamiento jurídico y todas las prácticas internas de sus autoridades o funcionarios que sean contrarias al respeto y garantía efectiva de los derechos. Pero además de esta obligación, tiene también la obligación de aprobar todas las normas jurídicas que aseguren con efectividad y eficacia el goce y ejercicio efectivo de los derechos del Corpus Juris Interamericano. Por lo tanto, hay así dos obligaciones, ¿cierto?, en las que se descompone la obligación general del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cierto? Así, por ejemplo, tomando, ¿cierto?, un caso contencioso, es el caso de Leodoro Portugal versus Panamá, ¿cierto? En el párrafo 180 de la sentencia, la Corte señala que ha interpretado que la adecuación, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico y del comportamiento, ¿cierto?, implica la adopción de medidas de dos vertientes, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, es la propia Corte la que nos dice lo que nosotros acabamos de señalar. La supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos o obstaculicen su ejercicio, y la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Por lo tanto, es la propia Corte, a través de los casos contenciosos, que también ha determinado en qué consiste esa obligación general del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, vamos a parar, ¿cierto?, unos 15 minutitos para que descansen. Se puedan tomar un vasito de agua, un cafecito, lo que quieran, ¿no es cierto? Y además ¿cierto?, puedan, por lo tanto, eliminar lo que implica la atención, ¿cierto?, de la clase. Y, por lo tanto, en 15 minutos más nos vemos aquí mismo, ¿cierto?, siendo 5 para las 11, por lo tanto, a las 11:10 retomamos, ¿no es cierto?, la sesión de hoy. Que descansen y nos vemos en 15 minutos.